casa del Señor. Amén. Es hermoso el poder estar en su casa, en su templo. Amén. El lugar designado en donde Dios nos ha traído su misericordia. Amén. El lugar en donde el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo ponen sus pies para venir y reposar. Amén. Para venir y descansar en su casa por medio de la adoración de sus hijos, por medio de sus ofrendas, por medio de sus sacrificios, por medio de la alabanza. Dice que el Señor se alegra tanto en la alabanza de su pueblo. Amén. Que Él mismo se pone de pie y se entusiasma, se alegra tanto es la alegría, el gozo que hay en Él, que Él mismo danza con sus hijos. Así que, hermano, el Señor está en su templo, tu casa, que 1000 fuera de ellos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la palabra del Señor rápido. Quiero tomar unos minutos. Segunda de Timoteo 1, por favor. Segunda de Timoteo 1. Ayúdenme a leer del 1 al 7, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Amén. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad tan grande, mi Dios amado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos honrarte, alabarte y glorificarte, Señor, mi Dios, desde ahora y para siempre, Señor, y por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor mi Dios, abre nuestro entendimiento, abre, Señor mi Dios, nuestro corazón. Nosotros disponemos, Señor mi Dios, nuestra vida para que tu palabra, Señor mi Dios, esté cayendo en buena tierra, mi Dios amado, y de fruto, Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos habla algo muy importante. Muy rápido voy a hablar acerca de esto. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, el apóstol Pablo dándole instrucciones a un Timoteo que se estaba quedando al frente de una obra. Amén. A un Timoteo que había estado creciendo y que había estado aprendiendo de lo que el Señor le había mostrado, de lo que le había revelado al apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo, recordemos que el Señor mismo es quien le da instrucciones a él. Amén. El Señor
habla a través de su espíritu con el apóstol Pablo, porque Pablo no es un discípulo que haya estado conviviendo con Jesús, pero sí tiene la revelación. Pablo sí tiene y a él le constan los hechos trascendentales espirituales de una realidad que es tan grande como la revelación del cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Glorificado. Amén. Los discípulos como Pedro, como Andrés, ellos están, como Juan, ellos están en un tiempo acostumbrados a vivir con Jesús. Que Jesús, hermano, los citaba en tal lugar y ellos llegaban con él. Que Jesús les decía, síganme, vamos, y ellos iban. Pero el apóstol Pablo es enviado. El apóstol Pablo no tiene quien le diga, oye, mira, así se hacen las cosas. Sino que el apóstol Pablo todo lo recibe, como les habla a los corintios, respecto de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que ahora yo les comparto. El apóstol Pablo no depende de un cuerpo físico, no depende de alguien que le diga, ven y haz esto, sino que es impulsado por el Espíritu de Dios desde adentro de su ser hacia afuera. Amén. Aún Pedro y los discípulos, cuando el Señor Jesucristo había muerto, dice que se reunieron en una cueva, ¿verdad? Cerca de Galilea. Ellos se reúnen, los discípulos, y entonces comienzan a preguntarse, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué haremos? ¿Nos regresaremos a pescar? ¿Me regresaré a cobrar impuestos? ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? Porque ahora nuestro maestro ya no está físicamente. Pero necesitaban entender lo que era la revelación de ser enviados. Porque una cosa es ser seguidor de Cristo Jesús, y eso es hermoso. Amén. Creo que todos aquí somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. Pero en el proceso del caminar en el Señor, no siempre nos tenemos que quedar en ser seguidores, sino ahora, dice la Escritura, sean hacedores. Amén. Ahora sean enviados, porque el seguidor tiene alguien a quien mirar al frente de cada uno de nosotros. Y eso es lo que sintió Pedro. Pedro dijo, es que ya no tengo a quien seguir, ahora ¿para dónde me muevo? Y fíjense qué cargo de conciencia tuvo que haber tenido el apóstol Pedro cuando unos días antes había visto morir de lejos a su maestro, porque le había negado. Porque sobreestimó su vida. Fíjese que un seguidor, hermano, un seguidor es aquel que está en un crecimiento, y eso es bueno. Pero como estamos en un crecimiento constante espiritual, porque al Señor de nada le sirven 150 personas o 150 seguidores que solamente estén esperando a ver qué es lo que hay que hacer para accionar. Sino que Él necesita enviados, Él necesita gente que le diga, heme aquí, Señor, envíame. Porque cuando el Señor te envía, pasa lo que le pasó a Abraham. Abraham, en un tiempo, antes de que el Señor le cambiara su nombre, de que el nombre de Dios estuviera injertado en el suyo, Abraham veía visiones, soñaba y veía y soñaba al Señor y tenía buenos sueños.
tenía manifestaciones de parte de Dios en su vida. Y es hermoso eso. Pero cuando el Señor le cambia el nombre, cuando le dice, ahora ya no vas a ser Abraham, sino ya vas a ser Abraham. Ahora entonces Dios le dice, ahora anda delante de mí y sé perfecto. Porque Abraham iba buscando a ver a dónde lo mandaba el Señor y eso, y hasta llegar a un crecimiento espiritual, iba siguiendo. Ahora Dios le dice, ahora ya no vayas detrás de mí, sino ahora ve delante de mí y sé perfecto. Comienza a caminar. Ahí es cuando se comienza a desarrollar lo que se llama la fe. Cuando crece la fe. Porque ahora ya no veo a alguien que va aquí enfrente de mí para saber, nos vamos para la derecha o nos vamos para la izquierda, sino ahora yo soy enviado, que yo sé que la presencia de Dios, a donde quiera que vaya, la presencia de Dios va a estar respaldándome. El asunto de todo esto es que es tan necesario ser seguidor, porque ahí es de donde emana la sabiduría. Amén. A través de lo que estamos comiendo, ¿qué estoy comiendo? Por eso es que el Señor, antes de enviarnos, nos tiene que hacer seres sujetos a autoridad. Nos tiene que enseñar los principios fundamentales del Evangelio. Y en los principios fundamentales del Evangelio es ser sujeto a autoridad. Reconocimiento de autoridad. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? Para entonces saber identificar a mi maestro. Porque si yo sé identificar al maestro, de tantas veces que yo lo he visto hacer esto, entonces yo estoy comiendo de eso. El Señor Jesucristo aquí en la tierra dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino yo estoy haciendo lo que vi hacer de mi Padre ahí en los cielos. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué era lo que estaba en los cielos? ¿De qué estaba participando el Señor? Del Padre. Porque el Señor, fíjese que hay un verso, ahorita no me acuerdo, es en Marcos, donde dice que el Señor estaba en su ciudad, donde había nacido, donde se había criado. Y le decían, ¿qué no eres tú el hijo del carpintero? ¿Sí lo ha leído? Ahorita me acuerdo de la cita. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es este con el que salíamos de chicos aquí a convivir entre nosotros? Y entonces dice ahí algo muy específico. Y en esa ciudad, fíjese, mándeme. Mateo 13, ¿qué? Del 55 al 57, debe estar en Marcos, pero debe ser la historia paralela. Creo que sí. ¿Qué dice? Sí es. Sí. Pero ahí, si usted sigue leyendo, dice que cuando Jesús terminó de estar ahí un tiempo, estuvo ahí un tiempo en la ciudad, dice que él se fue. Pero algo importantísimo pasó. Que no pasaron grandes cosas, dice la palabra. No pasaron grandes cosas. Solamente hizo algunos pocos milagros.
y él se fue. Fíjese que el poder de Dios, aunque le decían, tú tienes una personalidad humana, tú jugabas conmigo, yo sé quién eres, yo te conozco, yo sí sé, yo te reconozco. Y sé que desde niños habíamos estado aquí. Pero eso impidió la familiaridad con la persona de Jesús, impidió que se moviera en grande manera los milagros y el poder de Dios que radicaba en Jesús. Porque solamente pudo hacer algunos cuantos milagros, unos pocos milagros. Eso, hermano, nos lleva a algo. Que no solamente hay que saber de Él, sino hay que conocer quién es Él. Cuando yo conozco, cuando yo le conozco, cuando yo estoy comiendo de Él, yo sé, cuando nosotros convivimos con alguien, nosotros sabemos cómo come, de qué lado le gusta dormir de la cama, a qué hora se levanta, qué es lo primero que hace, ¿sí? Porque convivimos demasiado tiempo. Amén. Pero eso es ser un seguidor. Ah, sí, reconozco quién es. Pero si me quedo por siempre como un seguidor, nunca voy a crecer espiritualmente. Puede que crezca como persona en inteligencia, pero no en sabiduría. Porque la sabiduría se desarrolla cuando se desarrollan los sentidos espirituales. Cuando entonces yo ya no tengo al frente de mí a mi maestro, sino sé que lo que me enseñó mi maestro me viene respaldando por detrás. ¿Sí, amén? Ahora yo me convierto en el vocero, en el rostro, en el primer contacto de a quién represento. Y era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Mira, Timoteo, tienes un espíritu tan hermoso de servicio como lo tuvo tu mamá y como lo tuvo tu abuela. Eres muy buen servidor, eres muy buen seguidor, porque has estado conmigo desde que te tomé como hijo. Cuando tu abuela y tu madre te entregaron conmigo, te he estimado como un hijo. Pero algo estaba pasando con Timoteo, que Timoteo constantemente, si leemos la primera carta de Timoteo y la segunda carta, por eso leíamos en la primera, ¿qué le había dicho en la primera de Timoteo? 4:16 o 14, te dije, 14. Primera de Timoteo 4:14. ¿Qué dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Fíjese, ¿por qué le fue dado? Por la imposición de ¿qué? De las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir la imposición de las manos, hermano? Y aquí radica el fondo de la palabra. ¿Qué quiere decir la imposición de las manos? Que está depositada confianza, que está depositado credibilidad, que está depositado está una transmisión de lo que es una activación también
de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para entonces ponerlo por obra. Y Timoteo lo que estaba pasando, porque lo vemos en la primera, pero en la segunda, otra vez le vuelve a decir, segunda de Timoteo 1:6. ¿Qué le dice? Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo. Fíjese que son las mismas palabras, solamente cambia algo. Que la primera carta, ¿quién le impuso las manos? El presbiterio. Amén. El presbiterio son los primeros discípulos. Amén. Los primeros portadores y que compartían el evangelio de Jesús. Amén. Los primeros, el fundamento. Aquellos que les había constado la verdad. ¿Quiénes eran? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago. ¿Sí me explico? El presbiterio eran los discípulos de Jesús que les había constado, habían convivido con Jesús. Amén. A pronto lo habían tenido aquí cerca, lo abrazaban, lo tocaban. Y vieron cómo hacía milagros. Amén. Ese es el presbiterio. Primero le impusieron las manos el presbiterio. Fíjese que Pablo en la primera carta, bien, no formaba parte del presbiterio. Por eso le dice, mira Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios te puso un regalo muy grande. Pero Timoteo quería ver si estaba haciendo las cosas bien, quería la aprobación de alguien, quería que alguien le dijera si estoy bien, si estoy mal, es que por favor ayúdenme, ya me dejaron aquí con un paquete tan grande como es una iglesia. Fíjese que antes las iglesias no eran como esta, las iglesias eran por naciones. Imagínese congregar a toda una nación. No eran ni 1,000 ni 10,000 personas. Era que con un solo mensaje se convertían 3,000. Así se movía el poder de Dios. Imagínense que por culto se convertían 3,000 personas. Y el siguiente culto llegaban otras 3,000 nuevas. Y el siguiente otras 3,000 nuevas. Y así. Imagínense eso, hermano. Imagínense el tamaño de peso que llevaba Timoteo en sus hombros. Y decía, espérate, es que es demasiado lo que está pasando conmigo. Nadie me explicó qué pasaba con todo esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Necesito al apóstol Pablo, necesito a mi padre espiritual, lo necesito para que me explique, necesito que me ayude, por favor. Miren, no había WhatsApp, sino el teléfono de Pablo estaría tin, 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 Timoteo, 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 Timoteo. Imagínese por cartas. Y Timoteo mandándole, es que vayan y díganle a Pablo, es que vayan y díganle, por favor, vayan y díganle. Por lo menos a Bernabé, por favor, háblenle y díganle que venga. Alguien que venga, por el amor de Dios. No sé qué está pasando aquí. El presbiterio le dijo, lo que nosotros recibimos, eso te damos. No son las palabras del apóstol Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
Y el apóstol Pedro le transfiere y le pone las manos el presbiterio y le dice: eres digno de confianza, seas establecido en el nombre de Jesús y anda, ve. Porque lo que recibimos de Jesús fue una gran encomienda. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Bauticen, enséñenles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y Él estará contigo a donde quiera que vayas. Listo, acabó, hermoso. Timoteo feliz. Y ahora ya se quedó con una ciudad, ya se quedó con una mega iglesia y con unos mega problemas. Pero la segunda carta, después de que manda, y Timoteo no va en persona, sino que le envía una carta. Y le dice: mira, Timoteo, mira, pongamos esto así. Es que nadie me dijo cómo controlar esto. Es que nadie me explicó cómo iba a pelear contra esto. Y entonces el apóstol le dice: mira, ¿ya te establecieron en persona el mismo presbiterio? Pero ahora yo te digo algo, que yo te impuse también mis manos. Y no solamente estás impuesto por el presbiterio, que es a quien le consta, quien convivió con Jesús, sino también te impuse las manos yo, que lo que yo recibí del Señor, eso también te lo puse. Así que ahora aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no es que esté apagado, sino que tiene que ser avivado. El fuego, una fogata, para que se avive, ¿qué necesita, hermano? Necesita elementos, necesita leña, ¿sí, amén? Necesita combustible, necesita oxígeno, necesita aire, necesita un medio idóneo. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: mira, yo tuve que pasar muchas situaciones, pero por ahora, mira, estoy preso. Si usted sigue leyendo segunda de Timoteo, le dice el apóstol Pablo: mira, no te avergüences de quién eres, porque Timoteo, hermano, no era alguien grande, era alguien pequeño. Él fue llamado a los 14 años. Para este entonces, Timoteo debe de tener aproximadamente unos 22 años. Imagínese lidiar con una nación a los 22 años, con una mega iglesia, que le están diciendo: es que los hermanos de acá ya están peleando con los otros. Espérense. Él iba de apagafuegos y no apagaba uno. No, espérate, es que acá ya salió de control. No, es que allá les prestas más atención. No, espérame. Corriendo para todos lados. Él ya agotado. Pero él solamente pensó: es que el presbiterio, los discípulos de Jesús impusieron sus manos en mí. ¿Qué cuentas les voy a dar? Pero el apóstol Pablo le está diciendo: mira, yo no estuve en esos entonces, pero algo sí te digo, que el mismo Dios del cielo descendió y se me presentó en espíritu. Así que tu don no proviene de afuera hacia adentro, sino que tu don lo traes adentro de ti. Tu don no necesita ser visto por nadie más, sino que tu don lo necesitas avivar, necesitas incrementar una búsqueda ahora distinta. Ya no busques al Señor de afuera hacia adentro, sino ahora búscalo de adentro hacia afuera. Él te va a hacer el entorno, Él te va a empezar a llenar, aunque esté yo o no esté yo. Dios está contigo donde quiera que vayas. Porque Dios
puso algo muy valioso en ti. Estás acostumbrado a ser mi seguidor, que a donde diga este, ahí vas, que a donde diga el otro, ahí vas. Eres muy bueno siguiendo, pero ahora ya entendiste el principio de sujeción. Ahora tienes que poner por obra la fe. Y la fe no tiene que ver absolutamente nada con obtener algo, sino la fe tiene que ver todo con creer quién te lo dijo, quién lo prometió, quién prometió que iba a estar con nosotros, quién prometió que iba a estar conmigo. ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿Quién prometió que iba a estar con nosotros? Dios. Señor, es que tú prometiste que ibas a estar conmigo y todos al parecer a nadie le caigo bien y todo eso. Y el Señor te está diciendo, esa es la imposición de las manos del presbiterio, que tratamos de buscar el reconocimiento de afuera hacia adentro. ¿Sí me explico? ¿Quién dice que eres líder? ¿Quién dice que eres un ministro? Ay, es que no me hacen caso cuando yo digo, Señor, y tú dijiste que iba a estar conmigo. Señor, ni siquiera sé si estoy haciendo las cosas correctas o no. Señor, ¿estoy en el lugar correcto o no? Quiero crecer mi fe, quiero que crezca mi fe a través de lo que yo estoy viendo o lo que voy deduciendo que va a suceder. Pero la fe no tiene nada que ver con recibir o ver algo, sino la fe tiene que ver todo con quien lo prometió. Si Él lo prometió, entonces seguramente Él lo va a cumplir. Si Él me dijo, seguramente Él está aquí. No puedo ir por la vida diciendo, es que Señor, mire, y no es malo, no es malo. El ser seguidor es bueno, porque ahí es donde comienza el principio de todo. El ser un discípulo. Aprender a estar bajo sujeción. Pero aprender a ejercer autoridad, ese es otro boleto. Esa es otra cosa. Que ahora Dios te está diciendo, yo voy a ir a donde quiera que tú vayas. Señor, hoy estoy aquí. Seguramente tú estás aquí. Este es tu propósito. Este es el lugar donde tenías un encuentro conmigo, Señor. Porque a través de eso, se cumple la palabra que Jesús le dijo a la samaritana. Mas la hora viene y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En dos cosas les dijo que iban a adorar, ¿sí? En espíritu y en verdad. Tengo que hacer primero, para ser un ejecutante, para ser un referente del poder de Dios, del mover de Dios, tengo que participar de adentro hacia afuera. Primero tengo que vivirlo, porque ahora yo sé que los que vienen atrás de mí los estoy llevando a un lugar seguro, a un lugar de verdad, en donde van a encontrar al Padre. Por eso Jesús iba y el poder de Dios se manifestaba.
porque Dios no iba por la noche a decirle, Jesús no iba por la noche a decirle al Padre, Padre, hoy a qué ciudad iré, mañana a qué ciudad iré, Señor. Él ya sabía la encomienda que el Padre le dijo. Nadie más puede cumplir la ley, solamente yo mismo. Y dice que se despoja de su gloria, se despoja de sí mismo, se menospreció a sí mismo, no estimó su poder y su majestad, no lo estimó más allá que hacer la voluntad del Padre. Mire qué hermoso es eso. Y que dijo, si yo voy a la cruz, ahí está mi Padre. Si voy a ir al desierto, ahí está mi Padre. Si voy a ir a ser juzgado, ahí está mi Padre. Y lo que da la fuerza al cumplimiento del ministerio de Jesús es saber no lo que iba a pasar, porque tal parecía que todo iba a ser una ruina total. Que se burlaron de él, que lo golpearon, vituperado, mas sin en cambio, Dios hasta lo sumo lo exaltó, dice. Hasta lo sumo lo exaltó. En donde le quitó el poder no a los hombres, sino le quitó toda la autoridad. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le quitó el poder a la muerte. Y dijo, ahora sí mis hijos pueden confiar en mí. Ahora sí están listos, están preparados para probar su fe. Pedro sintió eso en su corazón. Timoteo sintió ese, que no sabemos si estamos respirando bien o no, que ya cada vez está esto peor. Pero 2 veces tuvo que ser llamado y entender. Aviva el fuego. No le dijo, mira, te mando una doble porción de la unción. Mira, voy a ir y te voy a poner las manos y te voy a poner aceite. Y mira, te voy a ministrar tan fuerte que el poder de Dios te va a llevar en un remolino para que veas lo que yo viví. ¿O sí le dijo eso? Le dijo, tú solo aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tú solo. Tú solo, porque ya está la unción en ti. Mire, hermano, la unción ya está en nosotros, porque le recibimos a Él, porque el Señor mismo habló de los cielos, porque el Señor nos escogió. Él nos ha llamado y Él nos ha escogido. Y nos ha dicho, este es apartado para mí. Pastor, es que cada semana quiero que me venga y que me ponga las manos y que me eche el aceite. Yo puedo hacerlo con todo el amor de mi corazón, pero ¿sabe algo? No va a pasar nada si usted y yo no aprendemos a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Porque eso es especial en nosotros, eso es único, esa es una vivencia poderosa del Señor con cada uno de nosotros. Todos los días nosotros debemos de encender esa llama, ese fuego, de decir, Señor, hoy quiero adorarte, hoy voy a estar aquí, hoy voy a ir a los hogares a servir, hoy voy a recibir a mis hermanos, hoy voy a ir a tu casa, hoy voy a ir a donde quiera que vayas, mañana voy a ir a trabajar, a donde quiera que vayas, el fuego del don de Dios está en ti, hermano amado. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, póngase en pie, póngase de pie.
¿Sabe qué es lo que impide? Lo primero que impide que se avive el fuego del don de Dios. La cobardía. Dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que impide que nosotros estemos encendidos es el que ya ni siquiera es el que tengo miedo, sino ahora soy cobarde porque no sé en qué terreno voy a empezar a pisar. No sé si voy bien o voy mal. No sé si estoy seguro o no estoy seguro. Pero dice que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe con qué se resuelven muchos problemas? Con amor. ¿Y sabe con qué arreglamos muchos de nuestros problemas? Con dominio propio. Veamos qué es lo que Dios puso en nosotros. Y a través de eso, Dios hace grandes cosas. Padre mío, gracias Señor mi Dios por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Por favor, Señor mi Dios, no dejes que tu palabra, Señor mi Dios, se pierda. Ayúdanos, Señor mi Dios, a entender, porque escrito está en tu palabra: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y mis ojos estarán puestos sobre de ti. Yo creo que tus ojos, Señor mi Dios, están sobre de nosotros. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no confiar en lo que veo o en lo que quiero mirar que suceda, sino ayúdame, Señor mi Dios, a creer, a cambiar esa percepción y saber y entender quién es quien ha prometido todas esas promesas en mi vida. Porque tú has hablado de los cielos, mi Dios amado. Porque tú, Señor mi Dios, has puesto ese espíritu, mi Dios amado, de poder en cada uno de nosotros, con el cual decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tal vez hoy, Señor mi Dios, soy un seguidor y estoy siendo formado. Ayúdanos a tener una buena formación, mi Dios amado. Ayúdame a saber de qué estoy comiendo. Ayúdame, Señor mi Dios, a digerir, Señor mi Dios, el alimento espiritual. Ayúdame, Padre eterno, porque por algo, Señor mi Dios, tú nos has traído a un hogar, a una casa, en donde hay alimento, en donde hay descanso, en donde hay autoridad, en donde hay cuidado, en donde hay protección, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado mío. Gracias, Padre eterno, que a partir de este momento, Señor mi Dios, podamos entender tu propósito de una manera diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Que Jehová le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Señor nos mire con agrado y Él nos conceda tener paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, mi amado hermano.